Bendito el nombre de Jesús. Vamos a continuar, hermanos, con la serie de enseñanzas sobre los tiempos finales. Gloria a Dios. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos, el capítulo 13, el versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Marcos, el capítulo 13, el versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hay que bendecir al Señor también por ese bendecido grupo de alabanza que tenemos. Amén. La verdad es que esa entrega que el grupo de alabanza está teniendo es de orar por ellos, que cada día tengan más entrega, porque la presencia de Dios hoy se dejó sentir. Que es posible que ni necesitáramos seguir con la predicación, pero pues necesitamos fortalecernos también en la palabra. Pero la verdad que Dios se ha derramado en medio de su pueblo. Aleluya. Capítulo 13 de Marcos es paralelo con el 24 de Mateo que leímos el domingo anterior. Esto es prácticamente la narración del apóstol Pedro. ¿Por qué digo que es la narración del apóstol Pedro? Porque Marcos no fue apóstol de Jesús, no fue un discípulo de Jesús en su ministerio. Él escribió este evangelio de la narración que el apóstol Pedro le dio, y lo escribió a los judíos que estaban habitando en Roma. Gloria a Dios, a ellos fue primeramente, pero luego llega también para nosotros. Gloria a Dios. Capítulo 13, el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar. Si fuese posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Tengan cuidado, hermano. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Dice el verso 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos o en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle ¿qué? Y lo que a vosotros os digo, ¿a quién? A todo os digo, ¿verdad? A todos, a nosotros. Esa palabra primeramente era para Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ellos fueron los que preguntaron. Pero lo que les digo a vosotros, dijo el Señor, se los digo, está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oremos que esta palabra entre en nuestros corazones en esta tarde. Padre amado, una vez más imploramos, Señor, tu favor. Una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo que seas tú quien obres grandemente a través de esta palabra en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, la pueda llevar hasta lo más profundo de nuestros corazones, y que nosotros podamos entender tu palabra y prepararnos, Señor, porque el regreso tuyo está a las puertas. Tenemos que estar listos y velando, Señor, día y noche, en todo momento. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús, bendito el nombre del Señor Jesús. Démosle glorias y alabanza al nombre del Señor Jesús, hermano. Puede tomar su lugar. Aleluya. Las señales de Dios antes del fin. Señales que el Señor está mandando. El fin se está aproximando. Estamos viviendo en los últimos días. Cuando yo me pongo a meditar
en todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la misma historia nos confirma. Yo siento, hermanos, que el regreso de nuestro Señor Jesús está a las puertas. Oí decir de un grupo de hermanos que se reunieron en Corea y se pusieron en oración para que el Señor les mostrara qué era lo que iba a acontecer en este último tiempo. Y según el testimonio de ellos, después de 40 días de oración, el Señor les respondió que en el año 2020 va a haber un acontecimiento grande que podría ser el regreso de nuestro Señor Jesús. Usted lo puede buscar, ahí está en el internet, ahí está en YouTube. Pero yo no quiero que usted crea que el regreso de nuestro Señor Jesús va a ser en el 2020. Yo no quiero que usted crea eso, porque la palabra del Señor dice que no saben, los ángeles de Dios no saben cuándo el Señor Jesús va a venir. El Hijo como hombre no sabe cuándo va a regresar. El único que sabe es el Padre. El Espíritu que estaba dentro del cuerpo humano de nuestro Señor Jesús es el único que sabe el día cuando nuestro Señor Jesús va a regresar. Podría ser este año, pero podría ser en muchos años más. El verso 30 del capítulo 13 de Marcos que ya leímos, regrese ahí y mire lo que dice. El verso 30. ¿Qué dice? De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Le voy a dar dos hechos históricos que han ocurrido y uno que está a punto de ocurrir. Pero antes vamos a ir a Lucas, el capítulo 13. El versículo 6, Lucas, el capítulo 13, el versículo 6 al 9. Trece, 1, 3, 13, 6 al 9. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dijo también, ¿así comienza? Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La higuera representa a la nación de Israel. La higuera representa a la nación de los judíos. El Señor vino a buscar fruto en ellos y no los encontró. Ustedes se recuerdan de aquella higuera que el Señor maldijo cuando fue a buscar fruto en ella y se secó inmediatamente después que el Señor la había maldecido. El Señor vino a buscar fruto a la nación de Israel y no los encontró. Pero todavía permitió que viniera la predicación de los testigos de nuestro Señor Jesús antes de desarraigar la higuera. Preste atención a este hecho histórico que le voy a decir en esta tarde.
año 66 y medio después de Cristo, los judíos que habitaban en Jerusalén, ellos expulsaron de Jerusalén a Herodes Agripa. ¿Ustedes se recuerdan quién era Herodes Agripa? El tercer Herodes, el Herodes a quien el apóstol Pablo le predicó, el Herodes que dijo: por poco me persuades a ser cristiano. En el año 66 y medio también expulsaron de Jerusalén al gobernador que Roma había puesto. En este caso era Félix, el gobernador que Roma tenía, después de sustituir a Poncio Pilato. Esto levantó una revuelta de los judíos contra el imperio romano, los cuales querían quitarse el yugo que los romanos habían puesto sobre Israel desde el año 63 antes de Cristo. Y por eso los mismos discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vamos a Hechos, el capítulo 1. Hechos, el capítulo 1, el verso 6. Gloria a Dios. Entonces los que se habían reunido, ¿estamos ahí?, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos y ellos pensaban que nuestro Señor Jesús, después de la resurrección, se iba a sentar en Jerusalén como rey y se iba a quitar el dominio de los romanos. Pero no sabían que había que esperar todo este tiempo que hemos tenido que esperar, que ya son casi 2000 años que se ha esperado para restaurar el reino a Israel. Pero dice que la respuesta del Señor, el verso 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero el reino del Señor se está restaurando. ¿Y de qué manera se está restaurando? Dice el verso 8: pero recibiréis ¿qué? Pero recibiréis ¿qué? ¿Cuántos tienen poder en esta tarde? ¿Cuántos quieren alabar el nombre del Señor Jesús en esta tarde? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, me seréis testigo en Judea, me seréis testigo en Samaria, me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Esta tarde hemos sido testigos de que el Señor Jesús está derramando de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y si usted no siente el Espíritu del Señor, hay algo que está pasando en su vida. Venga al arrepentimiento, venga delante del Señor, venga delante de los pies del Señor Jesús. Aleluya. La presencia de Dios está aquí, en este lugar. Los judíos entonces, al ver que no había nadie quien les pudiera ayudar a ser liberados del yugo romano, trataron de hacerlo por ellos mismos. ¿Y saben quién era el general del ejército judío? ¿Quién lo sabe aquí? Josefo. Flavio Josefo era el general del ejército judío. Lea usted los libros de Flavio Josefo y se va a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Dice: yo escribí estos libros porque yo estuve metido en la revuelta que los judíos hicieron en el año 66 y medio contra los romanos, y eso despertó la furia de Nerón. ¿Quién es Nerón?
El emperador, pero algunos van a decir, no, Nerón, porque sabe que ese nombre se lo ponen generalmente. Sí, es verdad. Pero en aquel tiempo Nerón era el emperador romano. Y el emperador romano llamó a Vespasiano y ahí a Tito su hijo y les dijo: conquístenme la ciudad de Jerusalén, destrúyanmela, tómenmela como puedan y yo les voy a dar un gran privilegio en el imperio romano. Y Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén en el año 66 y medio, pero apenas a los 2 años de sitio murió Nerón sin lograr ver la victoria, y Vespasiano tomó el lugar del emperador Nerón. Y Vespasiano le dijo a Tito: quiero que me destruya la ciudad de Jerusalén. Hermanos, la Biblia dice que Dios ha hecho todo para sí, aún al impío para el día malo. ¿Por qué el Señor trajo a Nabucodonosor en el año 597 antes de Cristo para llevarse al pueblo de Israel cautivo? Porque el Señor quería darle una lección a los desobedientes. ¿Por qué el Señor permitió que Tito, siendo un impío, entrara a la ciudad de Jerusalén? Porque el pueblo de Israel no recibió a su Mesías. Y Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me han querido recibir. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiré. Déjeme decirle que dura cosa rechazar a nuestro Señor Jesús. Bendito es usted, bendita es usted que está en este lugar y ha recibido al Señor Jesús en su corazón. Bendito el pueblo del Señor Jesús, a su nombre sea la gloria. Aleluya. El Señor le dijo al viñador: arráncame esa higuera, ¿para qué está inutilizando la tierra? Y dice que el viñador le dijo: ¿por qué no me permites? ¿Cuántos han trabajado en la agricultura aquí? ¿Por qué no me permites? Voy a cultivarla, o sea que voy a podarla, le voy a poner tierrita alrededor y le voy a poner agua, la voy a regar. Y entonces, si da fruto, pues bien. Y si no da fruto, entonces la corta. Déjeme decirle que el Señor Jesús fue entregado a la muerte por la nación de Israel. Si bien es cierto que la nación de Israel no tenía autoridad para llevar a nadie a la muerte, pero llevaron a Jesús delante de Pilato. Y Pilato decía: yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Yo, después de azotarlo, lo voy a dejar en libertad, porque yo no quiero ser culpable de la sangre de este hombre. Y dice que los judíos venían diciendo: mira, Pilato, si no mandas a la muerte a ese hombre, te estás haciendo enemigo de César, porque ese hombre dice que él es rey. ¿Qué dice que es rey? ¿Eres tu rey? Y el Señor le dice: yo para eso he nacido, para ser rey. Pero el reino no es de esta tierra, el reino no es de este mundo. ¡Ay, alaba! ¡Ay, alaba! ¡Sí! ¡Ay, alaba! ¡Aleluya! ¿Por qué no le damos un aplauso más fuerte al Señor Jesús? ¡Aleluya! ¡Ay, a la barracilla, la basanda, la yabaca! La higuera estaba mandando a la muerte a nuestro Señor Jesús. Y dice: si no mandas a la muerte a ese hombre, te haces enemigo de César. Y Pilato no quería ser enemigo de César, porque también lo mandaba el César a la muerte a él, si se consideraba un enemigo del reino. Entonces dice que Pilato
no quería hacer lo que los judíos decían. Y más que la mujer de Pilato había tenido muchos sueños aquella noche. Y le decía a Pilato, no te metas con ese hombre porque es un hombre justo. Y he tenido muchos sueños en esta noche y no quiero que tengas nada que ver con la muerte de ese hombre. Pero dice que Pilato dijo, bueno, ya sé, yo tengo aquí en la cárcel a un hombre que es malhechor. Dice la Biblia que ese hombre era un malhechor, posiblemente era un saltador de caminos, posiblemente era un homicida, alguien que mataba personas, posiblemente era un violador, un hombre que era desechado por la sociedad. Y que nadie lo quería ahí, y que quién sabe cuántas personas habían trabajado para capturar a ese hombre. Y dice Pilato, la forma en que yo me lo voy a quitar de encima es poniendo a este hombre bueno frente a este hombre malo. Y yo sé que me van a pedir que mande a la cruz a Barrabás en lugar de Jesús. Y dice que llamó al pueblo y lo sacó al frente. Tengo costumbre que en la Pascua yo le suelto a uno de los presos. Este hombre es malhechor. Este Jesús, Él dice ser el Cristo y Él dice ser el Rey. Yo no encuentro culpa en Él, pero yo quiero que el pueblo decida a quién quieren que deje en libertad. ¿Quieren que deje en libertad a Jesús el Cristo o quieren que deje en libertad a Barrabás? Y dice que toda la gente y miren, hermano, lo terrible es que cuando alguien no tiene convicción de quién es nuestro Señor Jesús, puede hacer eso. Por eso yo le digo, hermano, tenga contacto con la palabra de Dios. Usted no sea cristiano solamente de oír. Usted lea la palabra de Dios. Usted estudie la palabra de Dios. Usted comprenda lo que la palabra de Dios quiere decirle, porque si no es posible que vaya a hacer lo mismo que los israelitas estaban haciendo. Aquellos que una semana antes, ni una semana, solamente eran 5 días, el domingo anterior, habían estado con palmas en las manos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma gente el día jueves, esa misma gente estaba diciendo, dejen en libertad a Barrabás. Y cuando Pilato miró que la gente pedía la libertad de Barrabás, dijo, ¿y qué hago con Jesús, el que dice ser el Rey? ¿Y qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente? Hermanos, quizás nosotros mismos hubiéramos hecho eso. Cuando uno no conoce a Dios, con las cosas que hace, está crucificando una vez más a nuestro Señor Jesús. Pero era necesario que la sangre de ese cordero limpio, de ese cordero sin mancha, de ese cordero mudo, viniera a pagar por mis pecados, viniera a pagar por sus pecados. Yo no merecía estar aquí en este lugar, yo no merecía estar predicando la palabra del Señor, yo no merecía estar sintiendo la presencia de Dios, pero por su sangre, por su preciosa sangre, nosotros estamos en esta tarde delante de su presencia. Esa higuera que es Israel mandó a la muerte a Jesús. Pero no solamente eso, hermano. El viñador le dijo, espera que cabe alrededor de ella y la abone, y si da fruto bien y si no la corta. Ok, voy a esperar. Esperó el Señor la predicación de los apóstoles. ¿Qué hicieron con Esteban, hermano? ¿Por qué apedrearon a Esteban? ¿Por qué? Porque él estaba predicando el nombre del Señor Jesús. Dice que a muchos os matarán, pero cuando os entreguen a los concilios y las tribulaciones, no os preocupéis
de qué es lo que tienes que decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Esteban, lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo, dice que se puso de rodillas mientras los judíos sacaban piedra y lo apedreaban. Y Esteban dice que puesto de rodillas dijo: veo al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios. Y dice que cuando él dijo eso, los judíos agarraron piedra y lo apedrearon. Y cuando él estaba muriendo, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, expiró. Él fue el primer mártir de la iglesia, el primero que murió por causa de predicar el nombre del Señor Jesús. Después Herodes Antipas mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo decapitó y tenía preso a Pedro también para decapitarlo. Los años estaban pasando, el tiempo estaba transcurriendo, y el Señor dice: no pasará esta generación hasta que todo esto haya acontecido. Hermanos, usted puede ver en los diccionarios bíblicos, o usted puede ver en las enciclopedias, y va a ver que la generación más grande existida de mayor tiempo es de 70 años. Esa es la generación más grande que ha existido a través de los tiempos. De ahí han sido diferentes generaciones de 40 años, de 50 años, de 30 años, de 20, hoy casi son de 15 ya. Porque las niñas y los niños ya de 15 años tienen a sus niños y ya es otra generación. Ya es la primera generación de ellos. Pero la generación más grande que se cuente es de 70 años. Y el Señor dice: no pasará esta generación hasta que todo esto haya acontecido. El Señor iba saliendo de Jerusalén y le mostraron los edificios, como quien va ahí a Los Ángeles, ¿verdad? O las Torres Gemelas, imagínense las Torres Gemelas. Y alguien enseñándole: mira esos grandes edificios. Y el Señor le dice: te digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo eso haya sido derribado. Vamos parte por parte, hermanos. Déjeme decirle que muchas de esas cosas tuvieron su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, como esto del templo, la destrucción del templo, la destrucción de la higuera, la destrucción de la ciudad de Jerusalén tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Pero voy por parte. Herodes mató a Jacobo y tenía preso a Pedro para matarlo también. Habían cometido muchos crímenes en contra de los discípulos de nuestro Señor Jesús. Pero el último que el Señor les permitió que cometieran fue la muerte de Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesús. Los judíos llevaron a Jacobo al pináculo del templo y le dijeron: habla a la multitud y diles que te retractas de creer en el Señor Jesús, porque queremos nosotros que todo este pueblo que ahora está confundido regrese a la ley de Moisés. Y dice que Jacobo se paró, lo pararon en el pináculo del templo. 30 metros tenía de alto el pináculo del templo, donde pararon a Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesús. Y cuando Jacobo estaba allá, ellos esperaban que Jacobo se retractara. Hermano, solamente alguien que no tenga la revelación de quién es Jesús se puede retractar. Pero una persona que tiene la revelación de quién es Jesús, vamos con Jesús hasta la muerte. Porque el que pierde su vida por causa del Señor Jesús, la va a ganar.
Y dice que Jacobo dijo al pueblo: el Señor Jesús es el Dios manifestado en carne. Él es el único Dios verdadero y no hay otro. Los que han leído la historia de Eusebio, la historia eclesiástica de Eusebio, ¿cómo tenía la rodilla Jacobo? Ahorita voy a revisar las rodillas, cómo las tiene. Ahorita vamos a revisar cómo las tiene. 2 minutos y se acabó la oración. No es así. Jacobo tenía las rodillas, dice, como de camello, de tanto pasar de rodillas orando. Las mayores victorias el cristiano las va a ganar de rodillas delante de la presencia del Señor. Las mayores bendiciones el cristiano las va a obtener de rodillas delante de la presencia del Señor. Cuando Jacobo dijo eso, le dieron con un palo en la espalda. Y desde 30 metros de altura, Jacobo cayó. Y dice que tenía rotas sus entrañas. Estaba desquebrajado, pero vivo. Y cuando estaba muriendo, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque esta ciudad va a perecer. Y fue lo último que el Señor esperó. Vino Tito, el general romano, hijo de Vespasiano, quemó el templo. Eso está en cualquier enciclopedia histórica, no necesita ser bíblica. Quemó el templo en Jerusalén en el año 70. Derribó los muros. Hermanos, en esa época los judíos tenían 3 años y medio de estar sitiados por los romanos. En Jerusalén no había comida, había epidemia. Las personas se comían entre las personas, y si alguien tenía algo que comer, lo forzaban a sacárselo, y a veces ya se lo estaba casi tragando la persona y le ponía hasta que lo sacaba y se lo sacaban y se lo comían las personas que todavía estaban fuertes. Y esos que andaban buscando encontraban personas. Lo que yo estoy diciendo lo dice Josefo, hermano, y es algo real que ocurrió por causa de Israel haber dejado al Señor. Y dice que los que estaban moribundos por causa del hambre, los que venían y tenían más fuerza, si veían que esa persona ya no tenía nada que despojarle, ahí lo dejaban y no tenían ni compasión de él siquiera para terminarle de quitar la vida. Así que por los muros de Jerusalén bajaba sangre y pus. Y dijo: Tito, si yo no hubiera venido a esta ciudad para sitiarla, de todas maneras algo hubiera ocurrido de parte de Dios. Quizás fuego hubiera caído del cielo para destruirla, o algo hubiera acontecido. Pero déjeme decirle, no es mi culpa lo que a los judíos les está pasando. En el año 70 ellos fueron destruidos. Hermano, había mujeres que se comían a sus propios niños. Es duro dejar al Señor Jesús, hermano. Y el Señor le dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ore para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hay de aquellas mujeres que críen en aquellos días. Hay de aquellas mujeres que estén encintas en aquellos días, porque esos días van a ser de angustia. Entró Tito, destruyó los muros de Jerusalén, destruyó el templo, quemó los olivares. ¿Sabe lo último que hizo Tito antes de abandonar Jerusalén? Escúcheme esto, por favor, hermanos. Escúcheme esto, lo veo riéndose alguno. Escúcheme esto. Antes de abandonar Jerusalén, ¿sabe qué hizo Tito? Alrededor, con su ejército,
le puso fuego a todo. Los olivares que habían en Jerusalén, las casas que habían en Jerusalén, el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra hasta que todo haya sido derribado. Y yo les digo que esta generación no pasará. Quiero ir a la parte final de este mensaje, hermano, y preste atención, porque esta es la parte quizás más importante que nos corresponde a nosotros. Históricamente está comprobado y científicamente que por 9 siglos, 8 o 9 siglos casi, no hubo lluvia donde fue Jerusalén. Desde el año 70 que fue desarraigada, quedó desierto todo, quedó destruido todo, y el Señor retrajo la lluvia. En el año 1941 al 1945, Hitler, el hijo de la Iglesia Católica, así se denomina a él, hijo de la Iglesia Católica, así lo denominaron a él, mató a 6 millones de judíos. 10 millones de personas mató Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y 6 millones de ellos eran judíos entre el 1941 y el 1945. Los judíos han sufrido por dejar a nuestro Señor Jesús. Yo estoy dando un preámbulo de lo que va a ocurrir si nosotros no nos preparamos y nos quedamos a la gran tribulación. Hermano, no va a ser fácil pasar la gran tribulación. No va a ser fácil vivir en la gran tribulación. No va a ser fácil llegar y decir: yo doy mi cabeza. No, hay mucho sufrimiento antes de eso. Hitler exterminó 6 millones de judíos, y en el 1948 las Naciones Unidas reconocieron a Israel. ¿Cuántos saben que Israel existe como nación desde 1948? Hermanos, si la profecía bíblica, como el Señor lo dijo, se va a cumplir, hoy estamos más cerca que nunca del regreso de Jesús. Desde que Israel llegó en 1948, usted puede leer esto en cualquier enciclopedia. ¿Sabe qué hizo Israel llegando a la tierra donde no había lluvia por casi 8 a 9 siglos? Plantó 6 millones de olivos. ¿Y sabe por qué plantó 6 millones de olivos? En homenaje a los 6 millones de judíos que Hitler había matado en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los olivos comenzaron a crecer, el forest, la forestación comenzó a llamar la lluvia. O sea que los olivos comenzaron a crecer y las hojas comenzaron a llamar la lluvia, y la lluvia volvió a caer en esa tierra árida donde había pasado mucho tiempo sin llover. Déjeme decirle, hermano, que si nosotros queremos un derramamiento del Espíritu Santo, no tenemos que estar como espectadores, no tenemos que estar sentados en esa silla, no tenemos que estar mirándonos los unos a los otros. Si nosotros queremos que la lluvia del Señor se derrame, tenemos que hacer algo para el Señor. Tenemos que glorificar el nombre del Señor Jesús, hermano. Y voy a terminar con esto. Desde 1948 hasta el 2018, dígame cuántos años hay. 70 años.
Yo no le quiero decir que el Señor va a venir este año. Yo no quiero decir eso. Pero la profecía dice que esta generación no va a pasar hasta que todo se cumpla. Estamos a la puerta. Yo no sé qué señales más quiere recibir usted para quebrantarse delante del Señor. Hay terremotos allí por todas partes, hermano. Hay maremotos allí por todas partes. Hay pestilencia, hay hambre, hay guerra, hay países levantándose contra países. Las señales se están cumpliendo. Ay, alabarra, sí, alabanza, andar, ay, alabanza. Aleluya. Aleluya. Es hoy o nunca, hermano. Cuando la iglesia se haya ido, cuando la iglesia se haya ido, comienza la gran tribulación. Aleluya. Pero este pueblo necesita estar preparado. Necesita estar listo. Si usted necesita arrepentirse, arrepiéntase. Si necesita reconciliarse, reconcíliese. Si necesita pedir perdón al Señor, pídale perdón en esta tarde. El Señor Jesús está a las puertas.